Hola, buenas tardes, doctora. Soy Carlos Adrián González López, realizando la presentación, la número 2. En este caso vamos a hablar de las soluciones, principios y aplicaciones del equilibrio químico en las reacciones de precipitaciones como principios de métodos gravimétricos. El contenido está dividido en 8 partes, donde veremos disoluciones acuosas y equilibrio químico, ácidos y bases, anfoterismo y autoprotólisis, equilibrio químico, constantes de equilibrio químico, métodos gravimétricos, tipos de gravimetría y aplicaciones de los métodos gravimétricos. La duración estimada es de 40 minutos a 1 hora con 5 aproximadamente. Primero empezaremos dejando claro pues qué es una disolución. Como ya todos lo sabemos, pues una disolución es una mezcla líquida homogénea en la que se van a disolver dos sustancias, una que es el disolvente, comúnmente agua, ya que es el disolvente universal, y otra que va a ser considerada el analito o el soluto, que es lo que vamos a buscar distribuir dentro de toda la solución. Bien, empezaremos con el tema de los ácidos y las bases. Como la mayoría de las técnicas analíticas requieren un estado de equilibrio químico, en el equilibrio la velocidad a la que transcurre un proceso o una reacción en un sentido debe de ser igual que la velocidad a la que ocurre en el sentido inverso. Esto es, en palabras mortales, lo que nosotros comprendemos como equilibrio, por así llamarlo. Bien, ácidos y bases. Pues en el año de 1923, un químico llamado John Bronsted, en Dinamarca, propuso de manera independiente la teoría del comportamiento del ácido y de las bases, que es particularmente útil en la química analítica. De acuerdo con la teoría de Bronsted, un donador de protones vendría siendo un ácido, mientras que un aceptor de los mismos vendría siendo una base. En palabras muy mortales, un ácido es cualquier compuesto que puede donar un ion, mientras que una base es cualquier compuesto que puede aceptar un ion. En el lado contrario de la mesa tenemos que los ácidos y las bases conjugadas vienen siendo estos mismos que al perder el ion se convierten en una base conjugada, mientras que la base que lo acepta se convierte en el ácido conjugado, lo cual explicaré más a detalle un poquito más adelante. Un ácido es una sustancia que dona protones. Una base conjugada se forma cuando un ácido pierde un protón. Por ejemplo, el ion del acetato es la base conjugada del ácido acético. De manera parecida, el ion del amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Un ácido conjugado se forma cuando una base acepta un protón. Esto a grosos modos. Como ya comenté, los ácidos y las bases conjugadas en su definición de Bronsted, precisamente el que lo propuso, es un par de conjugados ácido-base que consiste en dos sustancias que solo se diferencian por la presencia de un protón. Un ácido conjugado se forma cuando se agrega un protón a una base, y una base conjugada se forma cuando se quita un protón de un ácido. En el ejemplo que tenemos aquí podemos ver de este lado que esta vendría siendo la base, pero una vez que acepta un protón se va a convertir en el ácido conjugado. Aquí en esta fórmula, donde podemos ver que la fórmula es reversible, tenemos en reacción estos dos compuestos, donde este es el solvente y este es el que se está disolviendo, pero este está cediendo un hidrógeno y se va a convertir por tanto en una base conjugada, pero al inicio de la reacción él se comportaba como un ácido. ¿Ok?
mientras que acá, pues si se puede ver, ya perdió ese ion, por lo tanto va a quedar meramente como H negativo, si se alcanza a apreciar. Básicamente este es el principio del equilibrio químico y es algo que tenemos que tener muy claro para futuras resoluciones de problemas. Bien, el anfoterismo. ¿Qué es el anfoterismo? Pues anfoterismo, por decir, algunas especies que tienen propiedades ácidas y básicas se les denomina anfóteras. Un ejemplo puede ser un ion de hidrógeno de fosfato, que se comporta como una base en presencia de un donador de protones, como el H3O, por ejemplo. En este caso, el ion de hidrógeno de fosfato va a ser la base, y una vez que ésta acepte uno de los iones del H3O, se va a convertir en un ácido conjugado, mientras que en el caso contrario, el H3O, al estar perdiendo su ion, se va a quedar como una base conjugada. En este caso, a eso le llamamos anfoterismo, ya que tienen la capacidad de comportarse como tanto como ácidos como bases. En la teoría, el anfoterismo es una propiedad química que tienen algunas sustancias para reaccionar como ácidos o bases dependiendo de la sustancia con la que se le combine. La palabra anfótero previene del fijo griego ampi, que significa ambos. Algunos ejemplos de sustancias anfóteras son el agua, el hidróxido de zinc, los aminoácidos que puedan ionizarse como un ácido o como una base, y a la vez dependiendo todo del pH. Los óxidos o hidróxidos de muchos metales como el zinc, el estaño, el plomo, el aluminio y el berilio tienen este comportamiento. Aquí en el ejemplo que tenemos podemos ver el comportamiento anfótero de en este caso la reacción vendría siendo aquí una base y un ácido. Pues una vez que pierde su ion y se lo da a esta base, pasa al otro lado de la reacción ya como como una base conjugada, mientras que este otro va a quedar como un ácido conjugado. Este es el que tiene comportamiento anfótero. ¿Ok? Bien, el equilibrio químico, como ya lo habíamos comentado, el equilibrio químico es esa velocidad a la que la reacción se va a dar. Del lado de los reactivos hasta obtener los productos, y del lado en que los productos van a actuar como reactivos para que nosotros obtengamos de nuevo lo que en su momento fueron los reactivos originales. Bien, el equilibrio químico es un estado dinámico en el que la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de descomposición de los mismos. Para volver a formar los reactivos, en este estado las concentraciones de las especies reaccionantes, reactivos y productos permanecen constantes. Yo me di a la tarea de hacer un pequeño garabato para explicar este comportamiento, que en breve voy a mostrar. Bien, aquí lo tengo. A este comportamiento le deviene algo que se llama la ley de las masas. ¿Ok? La ley de acción de las masas. Voy a explicarlo en breve. Básicamente, de este lado tenemos la velocidad y en este lado tenemos el tiempo. Aquí tenemos los productos originales de la reacción. ¿Ok? Los productos. Y aquí arriba tenemos, perdón, aquí abajo tenemos productos y arriba tenemos los reactivos.
Estos dos son los reactivos en la parte de arriba y estos dos son los productos en la parte de abajo. Una vez que ambos se igualen, se van a encontrar en un punto en el que los reactivos van a generar productos, pero estos a su vez van a devolver la reacción generando nuevos reactivos, y justo en ese momento en el que esa velocidad se iguale es donde encontramos el equilibrio. Para esto tenemos una fórmula que es la constante de la concentración, que básicamente nos dice que es la multiplicación de la masa molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre el peso molecular de los reactivos elevados a su coeficiente isomérico. Siempre el resultado va a ser adimensional. ¿Qué quiere decir? Que es un número y ya, no estamos pesando en kilos, en plumas, en nada, porque esos datos ya los tenemos nosotros aquí, ¿ok? Siempre y cuando estos se encuentren en un estado de gas o en una disolución acuosa. Así de rápido es como lo podemos explicar. Hay reacciones que son irreversibles, ¿ok? Donde tenemos que cantidad de A minúscula, concentración de A minúscula reaccionando con B va a ser igual a producto C más D. Esta es una reacción irreversible, pero en el momento en el que nosotros la representamos con estas dos flechas, quiere decir que la reacción es reversible. Quiere decir que A y B pueden darme C y D, pero también C y D pueden devolverme A y B dentro de la reacción. ¿Ok? Bien. Aclarado esto, voy a continuar. Como dato agregado, un ion dipolo es un ion que tiene tanto una carga positiva como una negativa. Solamente como dato curioso. Autoprotólisis. Los disolventes anfóteros experimentan autoionización, o también llamado autoprotólisis, para formar un par de especies iónicas. La autoprotólisis es otro ejemplo del comportamiento ácido-base, como se ilustra en nuestro ejemplo. ¿Ok? Bien. En la autoprotólisis es una reacción química en la que se transfiere un protón entre dos moléculas idénticas. En esta reacción, una de las moléculas actúa como ácido de Bronsted, liberando un protón que se es aceptado por otra molécula que actúa como una base. Ok, aquí nosotros tenemos dos moléculas de agua H2O, pero por sus características anfóteras, una va a actuar como base y otra como ácido, donde una va a convertirse en una base conjugada y el otro en un ácido conjugado. Siguiendo la ley, estas dos son moléculas idénticas, como ya nos lo estaban explicando. Son moléculas que actúan como ácido de Bronsted liberando un protón que va a ser aceptado por otra molécula que actúa como base. Y aunque son idénticas, pueden actuar de manera diferente, ¿va? Por eso la palabra autoprotólisis, porque ellas mismas van a generar esa protólisis. Bien, los métodos gravimétricos. Los métodos gravimétricos son técnicas que se utilizan para medir la masa o la concentración de una sustancia o para determinar las características geotécnicas de un terreno. Estos métodos pueden ser utilizados en varias áreas de la industria, pero ahorita en breve pues vamos a ver más a qué se refieren. ¿Ok? Una formación, voy a dar un ejemplo, la formación y el crecimiento de precipitados y cristales
son tema de gran importancia tanto en química analítica como en otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, la sobresaturación ocasiona la formación de pequeñas partículas que son difíciles de filtrar, y para esto es mejor evitarla dentro del análisis gravimétrico, porque aumentando de esa manera así el tamaño de las partículas del sólido, pues los cálculos van a ser un poco más difíciles. Los métodos gravimétricos son métodos cuantitativos que se basan en la determinación de la masa de un compuesto puro con el que el analito está relacionado químicamente. ¿Ok? Tenemos muchos tipos de análisis con estos métodos, como la gravimetría por precipitación. En la gravimetría por precipitación, el analito se precipita como un compuesto poco soluble. Este precipitado se va a filtrar, se va a lavar para eliminar las impurezas, y esto se transformará en un producto de composición conocida mediante el tratamiento térmico adecuado, y por último se va a pesar. Por ejemplo, aquí nosotros, no sé si se aprecia en el video, tenemos una precipitación, ¿ok? En este método seguimos los siguientes pasos. Se prepara una solución con el analito. Se agrega un agente precipitante que es un compuesto que reacciona con el analito para formar un precipitado soluble. Vamos a agregar un compuesto que nos va a ayudar a que todo lo que está suspendido dentro de nuestra muestra precipite para quedarnos con el analito de interés. Se prepara el precipitado de la solución madre, se filtra, se purifica y se convierte el precipitado en un producto con una composición química conocida. Se pesa el precipitado. Para que este método funcione, el analito debe tener las siguientes propiedades: baja solubilidad, que quiere decir que pues no se nos distribuya de manera muy uniforme dentro del disolvente como el agua, porque entonces sería muy difícil de recuperar. Alta pureza, alta filtrabilidad y una composición química definida. ¿Qué quiere decir? Que no sea un compuesto que fácilmente cambie de estado. Para asegurar que la reacción sea total y disminuir la solubilidad del precipitado, se agrega un ligero exceso de reactivo precipitante. El factor gravimétrico se multiplica por el peso. ¿Qué quiere decir? El factor gravimétrico va a ser lo que nosotros le estamos poniendo para que esto se precipite, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo nosotros obtenemos números confiables? Y se le agrega el peso del precipitado para obtener el peso del analito por diferenciación. Este factor depende de las masas molares del analito y del producto, así como de los coeficientes estequiométricos que los relacionan. Ok, continuemos. Bueno, antes de seguir voy a explicar rápidamente cuál es el mecanismo de formación de precipitados. El efecto de la sobresaturación relativa sobre el tamaño de partículas se puede explicar suponiendo que los precipitados se forman por medio de dos procesos distintos, por nucleación y por crecimiento de partícula. El tamaño de la partícula de un precipitado recién formado viene determinado por el mecanismo predominante. En la nucleación se agrupan cantidades muy pequeñas de iones, átomos o moléculas, a lo sumo unas 4 o 5, para formar un sólido estable. En muchos casos es como, por ejemplo, en muchos casos estos núcleos se forman sobre la superficie de contaminantes, sólidos suspendidos como partículas de polvo. El proceso de precipitación posterior consiste en una competencia entre nuevos procesos de nucleación y el crecimiento de los núcleos ya existentes, o así llamado crecimiento de partícula, que era el segundo mecanismo.
Si predomina la nucleación, el resultado es un precipitado que contiene muchas partículas pequeñas. Si domina el crecimiento de partículas, se produce menor número de partículas, pero de mayor tamaño. Se cree que la velocidad de nucleación aumenta de manera importante al incrementar de la sobresaturación relativa. En cambio, la velocidad de crecimiento de partículas aumenta solo de manera moderada. En palabras mortales, hay dos formas de obtener precipitados, que estos precipitados, que esta cantidad suspendida se va a adherir a otras partículas ya más grandes, por ejemplo motas de polvo, que aunque no las vemos, aquí están, y van a empezar a decantar hasta el fondo, ¿ok? Y a su vez estas se van a aglomerar, generando pues mayor concentración, ¿verdad? Es por decirlo de algún modo en palabras mortales. Precipitados coloidales. Bien, los precipitados coloidales individuales son tan pequeños que no pueden ser retenidos en filtros comunes. Ay, que no se me mueva la mano. Que no pueden ser retenidos en filtros comunes. Por otra parte, el movimiento browniano evita que sedimentos por influencia de la gravedad pues afecten. Sin embargo, es posible coagular o aglomerar las partículas de la mayoría de los coloides para obtener una masa amorfa, fácil de filtrar y que sí se sedimente, que para esto ya entramos en un proceso que se llama coagulación de coloides, donde la coagulación se puede lograr por medio de calentamiento, agitación o la adición de un electrolito al medio. Para entender la efectividad de estas medidas es necesario analizar por qué los coloides son estables y no coagulan de forma espontánea, pues la suspensión coloidal son estables debido a que todas las partículas presentes tienen cargas positivas o negativas. Esta carga resulta de los cationes o aniones que están unidos a la superficie de las partículas. Se puede demostrar con facilidad que las partículas coloidales tienen carga al observar su migración cuando se colocan en un campo eléctrico. Al proceso por el cual los iones quedan retenidos en la superficie de un sólido se le conoce como absorción. En palabras muy mortales, básicamente estamos entendiendo que lo que nosotros queremos que se coagule, a lo que vamos a llamar coloides, es un proceso como de pues sí, coagulación, donde básicamente por la diferencia de cargas eléctricas, ya retomando los términos cationes y aniones, nosotros vamos a conseguir esa separación de lo que nos interesa a algo más más distinguible, ¿va? Básicamente las moléculas se van a ordenar por su carga eléctrica, separándose del disolvente, ¿ok? Los precipitados coloidales son partículas que se forman cuando las partículas coloidales se agrupan para crear partículas más grandes que luego se precipitan. Esto ocurre cuando se cambia el pH o la fuerza iónica de la solución o cuando se agrega un agente coagulante. Un coloide es una mezcla no homogénea de dos o más fases, donde una de ellas es menor a un micrómetro. Las partículas de un coloide son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista ni con un microscopio ordinario. La precipitación es un proceso que permite obtener un sólido a partir de una disolución. Se puede lograr por medio de una reacción química, evaporación de disolvente, enfriamiento repentino de la disolución o cambio en la polaridad del disolvente. Bien, este proceso ya lo hemos visto mucho en lo que vienen siendo plantas de tratamientos de aguas residuales, que es uno de los tantos pasos que sigue el agua para poderse purificar. Otra área donde seguramente la hemos visto es, por ejemplo, tú en tu pila tienes de repente ahí moho, lama formándose a los lados de la pila y te ha tocado que haces tú tallas con un cepillo, sa, 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 pero no vacías la pila y de repente
a las horas ya ves que todo ya se sedimentó hasta el fondo, ¿no? Pues ese es un proceso muy, muy tonto, pero fácil de entender, en el que podemos comprender que es un precipitado. Bien, al final de esta plática estaba comentando sobre uno de los métodos por cargas eléctricas y que a este proceso le llamamos adsorción. Básicamente es cuando los iones quedan retenidos en la superficie de un sólido. ¿Pero qué es la adsorción? Pues es un proceso en el cual una sustancia gaseosa, líquida o sólida se retiene sobre la superficie de un sólido. Sin embargo, la adsorción implica la retención de una sustancia dentro de los poros del sólido. De esa manera es como nosotros conseguimos retener el analito, la sustancia de interés. La adsorción de los iones en una superficie sólida, iónica, tiene su origen en las fuerzas de enlace normales que ocasionan el crecimiento de los cristales. Por ejemplo, un ion de plata que se encuentra en la superficie de una partícula de cloruro de plata tiene su capacidad de enlace como aniones, ¿ok? Parcialmente insatisfecha como consecuencia de su ubicación en la superficie. Los iones negativos son atraídos a este sitio mediante las mismas fuerzas que mantienen a los iones de cloruro en la red del cloruro de plata. Entonces los iones de cloruro en la superficie del sólido van a ejercer una fuerza de atracción análoga hacia los cationes disueltos en el disolvente. En palabras muy mortales, por diferencia de carga van a atraerlos. ¡Pum! Los atraen y como dos imanes, ¡clac!, se unen, y ahí es donde nosotros empezamos a retener los analitos de interés. Pensemos que esta malla es todo una hoja gorda hecha de imanes, y que lo que nos interesa son limas de acero que están flotando en el agua. Entonces cuando pasa ese imán por ahí, ¡faf!, los adhiere y los deja sujetos sobre su superficie. ¿Ok? Vamos a lo que sigue, que son precipitados cristalinos. ¿Ok? Me brinqué un temita que me hubiera gustado tocar. Se llama peptización de coloides, pero no quiero hacer la presentación muy larga ni salirme de lo que se me pidió. Pero voy a explicar brevemente qué es la peptización. Es un proceso mediante el cual un coloide coágulo regresa a su estado disperso. Básicamente vamos a echarlo de reversa, ¿no? Si ahorita todo lo que nos interesaba era precipitarlo y formar una masa más fácil de analizar, ahora vamos a hacer que esa masa se disuelva dentro del disolvente, ¿va? Proceso inverso, por así verlo. Ahora sí, precipitados cristalinos. En general, los precipitados cristalinos se filtran y se purifican con mayor facilidad que los coloides coagulados. Además, el tamaño de las partículas cristalinas individuales y su filtrabilidad pueden controlarse en cierta medida. Bien, explicamos. Un precipitado cristalino es un tipo de precipitado que se forma cuando las partículas sólidas de un proceso se agrupan en cristales grandes, como por ejemplo los cristales de la sal, ¿ok? Y pesados en el fondo de una solución. Se produce cuando el proceso se realiza de forma lenta. Las características de un precipitado cristalino son sus partículas sólidas, que son las más grandes, con un diámetro de 0,1 micrómetros o más. No debe atravesar el filtro ni obstruir los poros. Debe tener una composición química conocida o debe convertirse fácilmente en un sólido de composición definida. Aquí nosotros estamos viendo una muestra, espero que se aprecie bien, una muestra que tiene un precipitado por cristalización. Básicamente ahí lo que está sucediendo es que
La saturación de este analito forma cristales que se separan del disolvente poco a poco, formando una capa de cristales hasta abajo, que para nosotros después es más fácil de recuperar y de analizar por sus características físicas. Bien, el proceso de recuperación. En el proceso de recuperación, nosotros vamos a aprender de qué manera podemos, como su nombre lo dice, recuperar el analito o la muestra de interés por la cual nosotros ya estamos haciendo todo este show. Pero antes de eso me gustaría explicar un poquito más para que quede claro el proceso de la cristalización. Algo que se llama la recristalización, que se debe a la formación de puentes entre partículas adyacentes, o sea, muy cercanas entre unas y otras, proceso que origina cúmulos cristalinos más grandes. Estos puentes son como conexiones, son como manos, por decirse, aquí hay dos partículas muy cerca, de repente forman un puente sólido y se empiezan a unir como una red, como en una telaraña, que da como resultado una partícula más grande, a la cual nosotros denominamos un cristal. Bien, proceso que origina cúmulos cristalinos más grandes que se pueden filtrar con mayor facilidad. Este punto de vista se basa en el hecho de que agitar la mezcla durante la digestión no mejora notablemente su facilidad de filtración. Pero, ¿qué es la digestión? Pues la digestión es un proceso en el cual se calienta un precipitado durante 1 hora o más en la disolución, en la cual se formó el analito se va a obtener. A esta solución nosotros le llamamos agua madre, que es la disolución en la que se forman los precipitados. Creo que ese término yo no lo había escuchado mucho, la verdad. Bien. Hay otra forma de precipitación que se llama oclusión y atrapamiento mecánico. Cuando durante la formación del precipitado cristalino, este crece con rapidez. Ay, disculpe, doctora, los perritos. Es posible que otros iones extraños de la capa de contraiones se queden atrapados o ocluidos dentro del cristal en crecimiento. O sea, otras cosas que no nos interesan se queden ahí atrapadas, como la sobresaturación, y por lo tanto la velocidad del crecimiento disminuye a medida que avance la precipitación. La cantidad de material ocluido es mayor en la parte del cristal que se forma primero. El atrapamiento mecánico sucede cuando los cristales están muy juntos durante el crecimiento, y en este caso crecen varios cristales juntos, atrapando porciones de disolución en pequeños huecos. Como por ejemplo, si aquí se están formando cristales, pero estos se están creciendo demasiado rápido, estos cristales tenemos el riesgo de que dentro se hagan como burbujitas en las que queden atrapadas parte de la disolución o del disolvente, y a la hora de que nosotros pesemos estos cristales podemos obtener datos no muy confiables. A esto le llamamos atrapamiento mecánico por oclusión. ¿Ok? También tenemos precipitaciones homogéneas. Pero primero entendamos que es homogéneo. Homogéneo es un proceso en el cual se forma un precipitado por la generación lenta, como su nombre lo dice, homogénea, del reactivo precipitante en la solución. La precipitación homogénea es una técnica en la que, mediante una reacción química lenta, se genera un agente precipitante en la disolución del analito. En este caso no es posible que haya exceso de reactivo local, porque el agente precipitante
aparece de forma gradual y homogénea en la disolución y reacciona de inmediato con el analito. Como resultado, la sobresaturación relativa se mantiene baja durante toda la precipitación. Los precipitados formados de manera homogénea, tanto los coloidales como los cristalinos, son generalmente más adecuados para un análisis de sólidos, ¿verdad? Por decirlo de algún modo. Ahora sí vamos al otro, que era el secado y la calcinación de precipitados. Bien, después de la filtración, el precipitado gravimétrico se calienta hasta que su masa se vuelve constante. El calentamiento elimina el disolvente, que es la parte que no nos interesa, y cualquier especie volátil que haya arrastrado el precipitado. Algunos precipitados también se calcinan para descomponer el sólido y formar un compuesto de composición conocida. A este nuevo compuesto se le denomina comúnmente como forma pesable. ¿Ok? En este caso nosotros colocaríamos aquí el disolvente o la mezcla, y aquí va a quedar atrapada en este pequeño filtro los cristales o los coágulos o el precipitado de lo que nosotros hayamos recuperado. Por aquí va a bajar el resto del disolvente que no nos interesa, ¿ok? Hasta el vaso de precipitado. ¿Por qué lo queremos? Porque de esta manera nosotros vamos a poder sacar nuestros cálculos para saber cuánto recuperamos de lo que nos interesa, del analito, por la diferenciación de peso, volumen o masa con el vaso del precipitado. Una vez que ya recuperamos, nosotros vamos a calcinar para que se pierda toda la humedad y todas las sustancias volátiles se pierdan y nos quede una masa pesable. Obviamente esa masa nosotros ya le estamos descontando el peso del filtro del papel, ¿verdad? Por mera lógica. Y de esa manera podemos tener un número más seguro para trabajar. Las aplicaciones, la verdad encontré muchas en la red, pero me gustaron más las que vi en el libro. Por mencionar algunas, podemos mencionar agentes precipitantes inorgánicos, agentes reductores y agentes precipitantes orgánicos. Las aplicaciones de los métodos gravimétricos son muchos. Los podemos utilizar incluso en plantas de tratamiento de aguas residuales, en la industria alimenticia si queremos encontrar cosas suspendidas, en las purificadoras del agua, por ejemplo en la maseca, donde de repente se van ahí limaduras de metal porque las partes con las que trabaja el molino son metálicas. Y sí, a veces les ponen un imán ahí al final del gusano, que es por donde se va moliendo toda la semilla, ¿no? Hasta obtener el polvo de lo que va a ser la maseca. Pero hay veces que se quedan algunas rebabas de metal suspendidas en la mezcla. ¿Y cómo nosotros vamos a andar vendiendo maseca con metal? Entonces nosotros, el encargado del laboratorio, el analista de muestras, llega y toma una muestra del producto terminado, va y lo diluye en un disolvente, por ejemplo el agua en este caso, y por precipitación va a recuperar todo lo que ande suspendido ahí en el agua. Y ya con el método de calcinación y filtrado, pues va a decirte, ¿sabes qué, güey? Todo esto me salió de rebabas de metal. Entonces hay que ver qué onda con el proceso, con el desgaste de los materiales, ¿no? Porque no puede ser posible que nos estemos sacando tantas cantidades de contaminante no deseado. Bien, aquí tenemos por ejemplo algunos agentes precipitantes inorgánicos. Ok, en la parte de aquí tenemos por ejemplo el agente precipitante es este de aquí, y los elementos que va a precipitar son los de la parte de acá. Aquí tenemos por ejemplo cobre, zinc, tenemos azufre, tenemos selenio, berilio, hierro, whatever. Ok, entonces aquí tenemos agentes precipitantes
inorgánicos, o sea, libres de cadenas de carbono, para acabar pronto. Y de este lado tenemos todo lo que va a ayudarnos a precipitar olas, o para entendernos en español, esto es lo que nosotros le vamos a poner a la disolución en caso de que sospechemos de que esté contaminada por alguno de los elementos del lado derecho. En este otro lado tenemos algunos métodos para grupos funcionales orgánicos, que quiere decir que pues sí tienen cadenas de carbón, ¿verdad? En su composición. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo funcional carbonilo y la base de su método, la masa del precipitado de dinitrofenilhidracina, y en su reacción o producto pesado, pues van a reaccionar el disolvente con el agente reactivo y nos va a dar como resultado en la reacción de manera similar pues esta separación en la que nosotros vamos a recuperar la sustancia orgánica, ¿no?, que se está analizando. Para metóxidos, etóxidos, nitroaromáticos, ácidos fosfáticos, ácido sulfamínico, etc. En la parte de abajo tenemos algunos agentes reductores empleados en métodos gravimétricos. Como ya había mencionado, pues estos son los que nos van a ayudar a precipitar este tipo de contaminantes, por así decirlo, ¿no? La sustancia, el analito, la sustancia a estudiar. Este fue un breve ejercicio que yo quería mostrar en mi pintarrón, ¿verdad? Pero pues no me cabe, el pintarrón es chiquito, entonces lo voy a presentar por aquí. Nos dice que el contenido de calcio en una muestra de 200 mililitros de agua natural se determinó mediante la precipitación del catión como calcio C2O2, calcio carbón 2 oxígeno 4. El precipitado se filtró, se lavó y se calcinó en un crisol cuya masa vacía fue de 26,6002 gramos. La masa del crisol más el elemento fue de 56,077 gramos mol. Fue de 26,7134 gramos. Aquí lo que nos están pidiendo es calcular la concentración del analito, gramos mol, en gramos por cada 100 mililitros de agua. La masa, pues, nos están dando la fórmula, es de 26,7134 gramos y 26,6002 gramos respectivamente, lo que nos da un resultado. Aquí nosotros ya le estamos descontando, estamos haciendo una resta, ¿no?, de estas dos masas, de esta masa y de la masa después de la recuperación. Entonces la diferenciación es lo que nos va a interesar, porque se supone que esto que nos quedó aquí es el dato real. El número de moles de calcio es la muestra, es igual al número de moles de calcio, o es decir, cantidad de calcio es igual a 0,1132 gramos por un mol. Este es el valor de un mol de cada molécula de calcio dividido entre los 56,077 de su peso por igual la molécula entre la molécula del analito. Esto nos da igual a 2,0186 por 10 a la menos 3, ceros a la derecha, mols de calcio. Entonces la concentración de calcio es igual a 2,0186 por 10 a la menos 3 moléculas de calcio multiplicado por los 40,078 gramos de calcio dividido sobre una muestra de 200 mililitros, que es el disolvente, y multiplicado por 100 mililitros, que es lo que nos están preguntando. Y esto nos da un igual a 0,0445 gramos por cada 100 mililitros. ¿Va?
Esa sería la manera de calcularlo. Este cálculo pues es algo muy sencillo. Aquí básicamente lo que hicimos, llevándolo al área de aplicaciones, que nosotros estamos recuperando una precipitación que se calcinó en un crisol, y pues nos están preguntando que cuánto había de esta concentración en los 100 mililitros si esta muestra se obtuvo de una muestra original de 200 mililitros. Y por eso fue que lo aplicamos de esta manera. Pues por mi parte esto es todo, doctora. Creo que me tardé 45 minutos aproximadamente. Que tomemos en cuenta fue más o menos el tiempo calculado que yo estimé para esta presentación, de 40 a 1.5. Y pues espero cumpla con la expectativa. Por mi parte es todo, doctora. Muchas gracias.